Tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes un miércoles más. Sean bienvenidos a esta transmisión y continuamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy corresponde estudiar Filipenses 4, versículos 4 y 5. Así que vamos a estudiar esta porción de la Escritura, hermanos, no sin antes orar y hacer nuestra declaración de fe. Así que si tienen una Biblia a la mano, ahí ya sea física o electrónica, la levantamos, hermanos, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias Dios por la vida que nos das. Nos ponemos en tus manos y te pedimos dirección para esta hora, Señor. Habla nuestra vida. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a leer Filipenses 4, versículos 4 y 5. Son dos versículos breves que dicen lo siguiente: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esto nos dice el apóstol Pablo. Continuamos en este estudio de la carta, hermanos, y la semana pasada veíamos al apóstol Pablo dando algunas indicaciones, algunas instrucciones a los hermanos de esta iglesia en Filipos. Reconoce el trabajo de algunos de ellos, reconoce quienes estuvieron sirviendo con él. También pide a algunas hermanas que pues arreglen sus diferencias que tenían ahí, a Evodia, a Síntique. Y estos versículos, hermanos, son un recordatorio de algo que Pablo quiere dejar claro en la vida de los hermanos. Es un recordatorio también de todo lo que se ha hablado en la carta, del gozo y del testimonio personal como cristianos. Porque esto es muy importante, hermanos. Siempre es necesario que nos recuerden cosas, siempre es necesario estar recordando lo que es importante, ¿no es cierto? A veces nosotros ponemos algunas alarmas, algunos recordatorios para hacer algo o que nos recuerden de algo importante. Eso es algo que sucede y es importante recordar, pues, algunas cosas siempre. Y es lo que Pablo hace aquí con los hermanos. Pablo les da un recordatorio a los hermanos acerca del gozo y acerca de su conducta, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso el sermón se titula Un recordatorio preciso, un recordatorio preciso de cómo se tiene que vivir. Y la primera enseñanza, hermanos, que quiero compartir con ustedes es un recordatorio de tener gozo. Es necesario que recordemos que debemos estar gozosos. Dice el versículo 4: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recordemos que la carta a los filipenses, hermanos, es conocida como la carta del gozo. De hecho, es la palabra que más aparece y que más se repite en toda la carta. Y es curioso porque Pablo le escribe en un momento o en una situación en donde pues muy pocos podrían tener gozo. Recordemos que él estaba encarcelado, pero aún en medio de todo esto, Pablo muestra gozo, se muestra gozoso y pide que los hermanos también lo estén. Regocíjense, dice Pablo. Y lo siguiente es importante: regocíjense en quién, dice Pablo, en lo que están pasando, en las tribulaciones, en mi situación. No, dice, regocíjense en el Señor. El gozo del que habla Pablo, hermanos, se trata de un gozo que se encuentra solo en el Señor, solo en Él lo encontramos. Recordemos la diferencia entre felicidad y gozo. Recordemos, hermanos, que la felicidad es momentánea y depende de las circunstancias que estemos atravesando. Podemos estar pasando por un buen momento y podemos estar felices porque esos momentos son los que generan esa felicidad, porque nuestra felicidad depende de esa situación, esa circunstancia que estamos pasando. Cuando esa circunstancia se termina o cambia, pues perdemos la felicidad. En cambio, el gozo es algo que dura a pesar de las circunstancias, a pesar de que éstas puedan cambiar, porque el gozo no está en ellas, sino el gozo está en el Señor, no en las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar, pueden variar, puede haber circunstancias buenas, circunstancias malas, pero el gozo permanece. ¿Por qué? Porque el gozo proviene del Señor. Dice Pablo, regocíjense en el Señor. No estén felices por la situación que estén pasando, no estén felices por lo mal que está sucediendo, sino alégrense en el Señor, dice Pablo. El gozo, hermanos, entonces es duradero y no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y algo que debemos tener en claro, hermanos: aunque las circunstancias cambien, el Señor no cambia, porque la felicidad depende de las circunstancias, de cómo están las circunstancias. Si la circunstancia está bien, estoy feliz; si está mal, estoy triste. En cambio,
El gozo depende del Señor, quien no cambia, quien permanece fiel, quien permanece igual, hermanos. El Señor no cambia. Ahora, podemos estar tristes, sí, lo estamos, pero aún en medio de todo eso, hermanos, podemos estar gozosos o puede haber alegría en nuestro corazón, puede haber gozo aún en medio de las dificultades, aunque podamos estar, puede haber un poco de tristeza en nuestro corazón, pero hay esa esperanza, hay ese gozo porque está puesto en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor, como lo dijo Nehemías y Esdras al pueblo. Nehemías 8:10 dice: Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y lo cantamos: la alegría del Señor es nuestra fuerza. Nuestro gozo, hermanos, proviene del Señor. Si nos vamos a gozar, dice Pablo, que sea en Él. Si nos vamos a gozar, que sea en el Señor, porque de Él depende nuestro gozo. Él es nuestra fortaleza. Regocíjense en el Señor. Regocijémonos, hermanos, en el Señor. A pesar de las circunstancias que puedan pasar, encontremos gozo en Él. Eso es un recordatorio para cada uno de nosotros, hermanos. Es tiempo de gozarnos. No, no sé qué situación están pasando, no sé qué situación estamos pasando, si es una buena situación, una mala situación, no sabemos, pero en medio de cualquier situación, hermanos, gocémonos. Si es una situación feliz, qué bueno, y a lo mejor no es necesario recordar que te goces porque tal vez ya lo estás haciendo, pero si es una situación no muy agradable, hermano, hay razón para gozarse en el Señor. Recordemos que es necesario regocijarnos en el Señor, estar gozoso recordando lo que el Señor nos ha dado. Yo esta semana estuve enfermo, sigo un poco enfermo, ¿no? Y podría entristecerme eso, pero aún así, pues doy gracias a Dios que me permite, a pesar de la enfermedad, pues poder disfrutar de algunas cosas que el Señor me permite hacer, ¿no? Y eso es el gozo que tenemos en el Señor, poder verlo a Él, poder confiar en Él a pesar de las dificultades que estamos pasando, hermanos. Regocijémonos en Él. Y Pablo le dice a los filipenses: si no les queda claro, ahí les va otra vez, regocíjense. Otra vez digo, regocijaos, dice Pablo. Entonces, regocijémonos en el Señor, hermanos. Este es un recordatorio para estar gozosos en Él. Esta carta es la carta del gozo. Pablo le escribe en medio de una prisión. La iglesia estaba pasando por momentos complicados también. Y en medio de eso dice Pablo: regocíguense, gócense, porque el gozo proviene del Señor. Así que aprendamos a depender del Señor y de esta manera aprenderemos también a tener gozo en Él. Gocémonos en el Señor, hermanos. Es un recordatorio al gozo. Pero en segundo lugar, la segunda enseñanza que tenemos es que es un recordatorio de mi conducta hacia los demás, un recordatorio de mi conducta hacia los demás. Si el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Como segundo recordatorio, Pablo les dice a los filipenses acerca de su conducta. Y les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza puede traducirse de varias maneras, es un término muy amplio. Podría traducirse como paciencia, como suavidad, como actuar con buen carácter, ser gentil, ¿no? Lo usamos nosotros también, ¿no? Esa persona es una persona muy gentil, podemos decir muy amable, ¿no? Alguien que ve por los demás, que está muy atenta, etcétera. Eh, es de lo que nos habla Pablo, la manera en la que actuamos. La gente puede ver nuestro actuar. Dice Pablo que que su gentileza sea conocida de todos los hombres. A veces hay gente que puede mostrarse de una manera con alguna persona y detrás es de otra, ¿no? Cuando está con otras personas es totalmente diferente. Puede mostrarse con algunos muy gentil, muy amable, pero en realidad no lo es. Entonces, a veces podemos mostrar cómo somos con tal persona. Ah, con esta persona me comporto así, pero con esta, como me cae mal, pues me comporto mal con ella, ¿no? Podemos decidir con quién comportarnos así y con quién comportarnos de otra manera. No, no debería ser así, más bien no debe ser así, ¿no? Sin embargo, hay algunas personas que lo hacen. Pero lo que dice aquí Pablo es: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es decir, no nada más con los que te caigan bien y con los que te caigan mal actúes de otra manera, sino que se note esa gentileza, ese buen carácter, esa suavidad, esa paciencia con todos. Pablo pide que cuide su manera de conducirse y más allá de cuidar esa manera de conducirse, es decir, es que aquí tengo que comportarme de cierta manera, no se trata de eso, sino más bien más bien a Pablo habla de que esa es su esencia. O sea, dice: ustedes son gentiles, ustedes son pacientes, son suaves, es parte del carácter. Muéstrenlo ante los demás, no solo ante los que les caen bien, sino ante todos, porque eso es parte de la esencia. Dice Pablo: no escojan con quién sí portarse gentil, con quién no.
¿no? Sean que todos vean esa gentileza en ustedes, que la gente pueda notar ese carácter en ustedes. Es un recordatorio, hermanos, de nuestra conducta hacia los demás. Cuidemos nuestro carácter, cuidemos nuestras acciones para con los demás. Es este recordatorio breve que les hace Pablo y que también nos queda a nosotros. Hermanos, actuemos de buena manera con los demás, que todos puedan ver que el Señor está actuando en nosotros, no nada más con algunos, sino que todos puedan notar que el Señor obra en nuestra vida. Y Pablo termina, hermanos, esta carta, estos versículos son muy breves, dijimos que estos sermones van a ser muy breves. Pablo termina este versículo con un recordatorio más, pero al mismo tiempo la razón para practicar ambas cosas, y se trata de la venida del Señor. Dice Pablo, pues la gentileza sea conocida de todos los hombres, y termina, el Señor está cerca. Un recordatorio más, hermanos, podríamos añadir otra enseñanza más, pero creo que esta es la razón por la que Pablo pide que o le recuerda las otras dos cosas, su gentileza y su gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Este es el punto importante, este es el punto clave. El Señor está cerca, dice Pablo. Y esto debería ser suficiente razón para permanecer gozosos y para mostrar nuestra gentileza con todos los demás, sabiendo, hermanos, que el Señor va a regresar, que el Señor está pronto. Pablo dijo esto hace unos 2000 años aproximadamente, pero esto sigue vigente. O sea, podemos decirlo, hermanos, estemos gozosos porque el Señor va a venir. Los hermanos de Filipos, pues no experimentaron la venida del Señor, pero si atendieron a estas instrucciones de Pablo, ellos vivieron gozosos y murieron gozosos esperando la venida del Señor. Y de la misma manera nosotros debemos hacerlo. Vivir gozosos, hermanos. No sé si el Señor nos tocará que estemos vivos cuando regrese o tal vez no, pero estemos gozosos, hermanos. Esa es la razón, dice Pablo, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Que su gentileza sea conocida de todos, porque el Señor está cerca. Así que, hermanos, este es un recordatorio preciso de Pablo. Mantengámonos gozosos y actuemos con gentileza con los demás. La razón es clara. El Señor vendrá, el Señor está cerca. Esperemos su venida y vivamos siendo discípulos que reflejan su amor al mundo, hermanos. Así que tengamos esto presente, tengamos esto en la mente, tengamos gozo, hermanos, y cuidemos nuestro actuar delante de los demás, o más bien seamos discípulos, seamos cristianos para que eso salga de manera natural, que podamos ser gentiles, que podamos ser amables, que podamos estar bien con los demás. Recordando que el Señor está cerca, hermanos, el Señor regresará, así que esperemos su venida con gozo y sirviendo a los demás también con nuestro actuar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, y guiando, Padre, a ponerla en práctica. Permítenos estar gozosos en todo tiempo, Señor, a pesar de las circunstancias, que nuestro gozo, Señor, esté en ti. Sabemos que podemos gozarnos en ti, Señor, y también ayúdanos, Dios, a poder mostrar ese carácter de piedad, de gentileza, Señor, con los demás, con todos los que nos rodean, Señor, que puedan ver. Que puedan verte a ti, Señor, a través de nosotros, Señor, que puedan verte reflejado. Te lo pido, Señor, te doy gracias por todo y ayúdanos a poner esto por obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y espero vernos la siguiente semana. Bendiciones.